¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por haber concurrido. Vamos a esperar unos minutitos que se están terminando de conectar algunos asistentes más y arrancamos la capacitación. Puede ser que esté muteado, Mariano, ¿está hablando? Sí, muchas gracias. Ah, ya está. Ahora sí, les agradecemos la presencia de ustedes en esta capacitación. Eh, la idea de justamente invitarlos a que concurran es para que conozcan los programas que hay relativos a lo que es la prevención y disuasión de la violencia de género y el control electrónico del arresto domiciliario. Desde Fiscalía General se había detectado que había problemas en cuanto a lo que era la limitación del número de dispositivos y también un desconocimiento general acerca del funcionamiento e incluso el modo de requerir este tipo de dispositivos. Desde el Ministerio de Justicia y Seguridad, atendiendo a los problemas que se presentan con la falta de cupos de alojamiento en alcaldías y complejos penitenciarios, el alto costo que implica de recursos humanos cuando se dispone una consigna y también las limitaciones que tienen los botones antipánicos, ofreció a ampliar significativamente estos recursos, estos dispositivos, para ponerlos a disposición de la justicia de la ciudad. Por esa razón es que se decidió armar esta capacitación como para que conozcan exhaustivamente cuál es el funcionamiento técnico de cada uno de estos
programas que te están ofreciendo y tengan la posibilidad de utilizar estas herramientas, justamente para posibilitar aquellos problemas que se suelen presentar con el tema de los alojamientos en las alcaidías o en el complejo penitenciario, o cuando tienen que disponer una consigna. Tener estas alternativas que creemos que van a ser de mucha utilidad en el trabajo diario. Por último, les comentamos que van a hablar representantes de la empresa que justamente están a cargo de la provisión de estos equipos, como también de la Subsecretaría de Justicia, del Ministerio de Justicia y Seguridad, que van a explicar cómo es la implementación cuando ustedes solicitan estos recursos. Lo que vamos a hacer para justamente ordenar la charla, sobre todo porque contamos con gran cantidad de asistentes, es que tengan la posibilidad de hacer preguntas a través del chat, las que vamos a darles la posibilidad de hacérselas a los expositores una vez que ellos concluyan lo que tienen para decirnos. De manera que si alguna de esas preguntas ha sido respondida en la exposición, evitamos justamente el cúmulo de preguntas. Así que sin más presentación, lo que vamos a hacer es darle la palabra, por un lado, al licenciado Marcelo Acosta Mabrich, que es el gerente operativo de la empresa Surley, y al ingeniero Horacio Amden, que es el gerente técnico de la misma empresa. Así que muchas gracias y los escuchamos a ellos. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por la participación. Junto con el ingeniero Horacio Amden somos los encargados de entregar y proveer la tecnología que es utilizada por la ciudad para justamente estos dos tipos de controles, que es el arresto domiciliario, los controles ambulatorios y todo lo que es respecto a la prevención y disuasión de la violencia de género. Junto al ingeniero Horacio, que es el ingeniero técnico a cargo de la gerencia técnica, vamos a tratar de explicarles rápidamente, conceptualmente, cómo es el funcionamiento para poder definir los límites y el alcance de cada uno de estos elementos que utilizamos, de forma tal de que ustedes tengan por lo menos una noción bastante gráfica de cómo se implementan o cómo se deben utilizar este equipamiento. Horacio, no sé si vas a transferir la presentación para todos. Sí, Si la voy podemos a ir viendo compartir la pantalla. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por su presencia. Como bien destacaba Marcelo recién, vamos a hacer un repaso relativamente breve, pero tratando de no dejar afuera ningún concepto específico que sea importante para poder entender el funcionamiento en conjunto. Y seguramente, digamos, a lo largo de la exposición a ustedes se le van a ir generando dudas o consultas. Entonces, les pedimos que, por un lado, tengan un chiquitito de paciencia, porque a lo mejor esa misma consulta se evacúa más adelante en la presentación, y si no, canalícenla por el chat y así después les damos una respuesta ordenada y no corremos el riesgo de omitir ninguna. Yo ahora voy a compartir una pantalla y después les pediría que me confirmen si seguramente la van a quiero tener la certeza de que Está compartida, pero no se ve el contenido, Horacio. Ahora sí. ahora se ve. Ahora sí. Sí. Ok. Bueno, perfecto. Bueno, el nombre de nuestra empresa, para si nos presentamos en sociedad, es Surelli Sociedad Anónima. Nos dedicamos exclusivamente desde hace muchos años a lo que ustedes están viendo en pantalla, la supervisión, el rastreo, el monitoreo electrónico de personas en conflicto con la ley. Esa es la denominación de nuestro nicho. Ahora vamos a empezar la presentación específicamente
enfocada en arresto domiciliario y lo que serían los controles ambulatorios de las personas que están con libertad transitoria o libertad condicional. Esencialmente, lo que están viendo en pantalla son los dos equipos o las dos unidades que componen, digamos, el conjunto que se utiliza en arresto domiciliario. Lo que ven sobre la izquierda es lo que llamamos la UMD o la Unidad de Monitoreo Domiciliario. Tiene un nombre, un modelo comercial que es E4, y una tobillera transmisora que es, digamos, el elemento que la persona supervisada y monitoreada lleva sobre su tobillo, ¿sí? La tecnología que se utiliza se llama de radiofrecuencia porque la tobillera es un transmisor que transmite señales. Esas señales se canalizan por radiofrecuencia hasta el dispositivo que está a la izquierda, que es la unidad de monitoreo domiciliario, que escucha, entre comillas, estas transmisiones. ¿Sí? La tobillera está transmitiendo en forma permanente su estado y la unidad domiciliaria es la que, de acuerdo al nivel de señal que recibe, a la intensidad de la señal que recibe de la tobillera, tiene la capacidad de detectar si la persona está dentro del rango, alcance o perímetro, digamos, autorizado o permitido y que se le configura en la unidad domiciliaria de acuerdo a las características del domicilio, de la propiedad. O sea, no es lo mismo un departamento de 2 ambientes, ¿sí?, que una casa con jardín. Entonces, las distancias en el momento de la instalación se configuran para poder tener la tranquilidad de que los reportes van a salir ajustados a la realidad, ¿no? El equipo que ven sobre la izquierda, la unidad domiciliaria, reporta todas las novedades propias y las que recibe de la señalización de la tobillera utilizando la red de telefonía fija o móvil. En este momento, digamos, es prácticamente el 100% de los casos utilizan la red de telefonía celular. Entonces, este es el transmisor que supervisa, tiene varias señales, digamos, de supervisión propias, la malla, el estado de la malla, si la traba está cerrada o no, y si está en contacto con el cuerpo de la persona o no, lo mismo si la persona está en movimiento, ¿sí? Y estas transmisiones se realizan a intervalos regulares, ¿sí?, del orden de acuerdo a la configuración, entre los 10 y los 20 segundos, y este dispositivo que están viendo en pantalla es muy, muy sencillo, muy simple, muy liviano, no llega a pesar 85 gramos con las mallas incluidas, es totalmente hermético, está sellado mediante ultrasonido para evitar el ingreso de polvo o agua. La persona se puede bañar, se puede sumergir en una piscina, un natatorio, ¿sí? Está certificado para golpes y caídas, digamos, resiste mecánicamente golpe. De hecho, digamos, como ejemplo, hemos tenido en su momento un jugador de la selección juvenil de fútbol que usó durante 1 año y medio una tobillera y jugaba al fútbol y entrenaba con la tobillera puesta. Cuando se agota la batería interna de este equipo, el equipo debe ser reemplazado, no se reemplaza la batería en el lugar, y la batería tiene una vida útil bastante importante, en este caso señala 12 meses, pero las versiones más nuevas llegan hasta los 30 meses. Y la unidad domiciliaria, que es lo que están viendo ahora en pantalla, también está basado en radiofrecuencia porque escucha las transmisiones de la tobillera y reporta permanentemente su estado y el estado de él o los transmisores que supervisa el centro de monitoreo. Lo hace habitualmente, lo más común es a través de la red celular y tiene la posibilidad de utilizar la red domiciliaria en el caso en que no haya cobertura celular, o si no, en forma indistinta, uno como método de comunicación alternativo o de respaldo en el caso en que el otro
no esté disponible, ¿sí? Con eso me quiero decir que si, por ejemplo, no es el caso, ¿no? Pero si fuese así, se configura la red de telefonía fija como prioridad número 1 para emitir los mensajes y la red de telefonía celular como opción número 2, en el caso en que se llegara a cortar la línea o tuviera un desperfecto la línea fija, bueno, se comunica por la línea celular. Y esto puede ser al revés. Se lo puede configurar para que prioritariamente sea celular y en caso en que haya alguna dificultad para comunicarse por medio de la línea celular, entonces usa la línea fija. El equipo es completamente autónomo y tiene sensores también que detectan si está conectado a la energía eléctrica, porque si se lo mueve de su posición de reposo, es decir, eso sirve para identificar si la persona monitoreada lo mueve o lo traslada o lo corre del lugar, digamos, donde lo dejó la persona que hizo la instalación, que de acuerdo a ese lugar definió el rango y consideró, después de medir, que ese era el lugar más adecuado eh, por, por diferentes razones para instalar el equipo. Entonces tiene una detección si se lo mueve, si tiene una detección en el caso en que se lo abra, ¿sí? o se lo violente de alguna manera. Y el equipo también periódicamente llama al centro de monitoreo y reporta su estado. Ante la falta de esa comunicación periódica de supervisión, aunque no haya ningún evento que reportar, el equipo sistemáticamente se comunica y en el caso en que esa comunicación falte, los servidores del centro de monitoreo y el software detectan la situación y se genera un reporte diciendo que hay un equipo que debería haber comunicado y no se comunicó, y como una alerta, digamos, para que alguien haga algo. También internamente se le pueden configurar, bueno, ahora vamos a volver una para atrás. Internamente en su memoria se le pueden configurar agendas de permisos, porque digamos, puede ser que una persona tenga un permiso para salir en forma habitual a hacer un tratamiento de adicciones o un tratamiento psicológico, o eventualmente a trabajar todos los días en un periodo, digamos, determinado, acotado, no sé, por decir algo, de 8 de la mañana a 17 horas, o de 14 a 18, lo que fuese, se configura desde el centro de monitoreo y el dispositivo registra esta configuración y empieza a actuar en consecuencia. ¿Qué quiere decir eso? Que si la persona sale en el periodo autorizado y regresa en el periodo autorizado, en el intervalo autorizado, no va a generar una alarma innecesaria. Entonces, ¿cómo es el concepto de funcionamiento? Bueno, esencialmente la persona monitoreada tiene la tobillera colocada, ¿sí? En su domicilio hay una unidad de monitoreo domiciliario, siempre y cuando el equipo esté dentro, la persona que tiene la tobillera colocada esté dentro del rango permitido, va a estar todo en orden. Y va a haber una comunicación permanente por una línea fija o una línea celular, como decíamos recién, con el centro de monitoreo. El centro de monitoreo, en el caso de arresto domiciliario y salidas transitorias, es operado por nuestros propios empleados, nuestros propios operadores, que van controlando cuáles son las acciones que generaron, digamos, el reporte de evento. O en el caso en que no haya reportes, simplemente que el equipo se comunique y que tenga una situación de estado normal, digamos, que sería lo más común. Bueno, eso sería con respecto a arresto domiciliario exclusivamente. Hay otra opción, digamos, otro programa, que es para monitorear a la persona cuando deambula por la ciudad. En ese caso, en vez de usar una UMD, se utiliza una UMA, una unidad de monitoreo ambulatorio, ¿sí?
que también tiene el aspecto y la función, todo el aspecto y la funcionalidad es prácticamente de un celular, con la diferencia que no tiene un teclado convencional para marcar o para discar, solamente se pueden iniciar conversaciones telefónicas o llamadas telefónicas a un par de números preconfigurados y predefinidos. Es decir, la persona no puede elegir llamar al centro de monitoreo o llamar a un número de emergencias, pero no puede llamar a sus amigos o a su mamá. La batería a plena carga supera holgadamente las 18 horas de funcionamiento, o sea que da tiempo para que la persona vaya a trabajar y regrese a su casa y recién lo vuelva a cargar. Este equipo tiene un conector de carga y se repone la energía en una forma muy parecida a como hacemos todos nosotros con un celular. Y esta unidad se recarga en forma totalmente independiente porque la persona, ahora vamos a ver, el complemento a esto es la tobillera, el transmisor tobillera, muy similar al modelo que se usa para arresto domiciliario, que también se comunica con este equipo. La persona que monitoreada tiene la obligación de llevar siempre consigo rastreador, ¿sí? Y internamente tiene dos SIMs, dos tarjetas SIM, dos líneas habilitadas de telefonía celular, de forma tal de optimizar la cobertura y el funcionamiento en lugares donde puede haber falta de cobertura celular de un operador. El equipo se da cuenta e inmediatamente pasa a trabajar con el otro operador. Es un equipo también, es resistente a golpes o caídas leves. Imagínense que tiene el mismo grado de fragilidad que un celular. Si se lo arroja contra el piso, el dispositivo se rompe. Y también resiste salpicaduras de agua. Salpicaduras, no es un equipo sumergible, como sí lo es la tobillera. El rastreador es muy, muy similar en cuanto a prestaciones y fragilidad con respecto a lo que puede ser un celular convencional, ¿sí? Y decíamos que es un teléfono celular con funcionalidades restringidas porque permite recibir mensajes de texto enviados solamente desde el centro de monitoreo, ¿sí? Y no puede enviar mensajes de texto. Y lo que sí puede hacer es iniciar una llamada a algún número predefinido. Y digamos, este dispositivo tiene un vibrador, tiene un zumbador, tiene un LED indicador rojo para generar alertas audibles y visuales en el caso en que haya algún mensaje que se esté mostrando en pantalla. Bien. Entonces, ¿cuál es el concepto con el caso del rastreador? Muy similar al que veíamos antes con la unidad de monitoreo domiciliario. En este caso, la tobillera está transmitiendo permanentemente y lo escucha el rastreador GPS. Si la persona deja el rastreador y se aleja con la tobillera colocada en su pierna, el rastreador se va a dar cuenta de esa situación, lo va a detectar inmediatamente porque pueden ocurrir una de dos cosas, o lo escucha con un nivel de señal, de intensidad de señal, que le indica que está más allá de la distancia autorizada, o directamente no lo escucha en el caso que la persona se haya alejado definitivamente. Entonces, en ese caso, reporta un evento de transmisor alejado del rastreador, ¿sí? El rastreador también recibe las señales de la constelación de satélite GPS, cosa que le permite calcular su posición sobre la superficie de la Tierra, y eso es lo que le reporta mediante una línea celular. Acá es línea celular sí o sí, no hay, obviamente es un equipo móvil, no hay línea fija, al centro de monitoreo. O sea que es una analogía bastante directa con lo que pasa con el domiciliario, pero para una persona que se desplaza, en vez de tener la obligación de estar 24 horas dentro de un domicilio,
como es el caso del arresto domiciliario. En este caso la persona tiene permisos para deambular, ¿sí? Hay algunas características, digamos, específicas que tienen que ver con la posibilidad de generarle zonas, ¿sí? Como en este caso lo que ustedes están viendo es un perímetro, digamos, bastante amplio, es una zona que incluye, como se ve en la pantalla, desde la casa al colegio, y ese es el recorrido que él tiene autorizado y permitido para hacer y no debe salir de ese perímetro, por ejemplo. Y, digamos, esto sería un resumen sumamente rápido de las prestaciones de lo que sería arresto domiciliario. Si les parece bien, hacemos una pequeña pausa y escuchamos a ver si hay preguntas con respecto a esto. No sé, Marcelo, ¿vos qué pensás? No, Si... sí, siguiendo un poco con lo que teníamos planteado, las preguntas las hacemos al final, pero sí sería bueno como para cerrar esta parte de lo que es el arresto domiciliario y el control ambulatorio, un pequeño resumen donde entendemos que hay dos tipos de tecnologías utilizadas. Una para el arresto domiciliario específico, para alguien que está las 24 horas en su domicilio y que eventualmente puede tener alguna autorización de salida hacia un lugar y regresar, y se utiliza específicamente la unidad domiciliaria. ¿Por qué? Porque esta tecnología está diseñada específicamente por radiofrecuencia, no tiene GPS, es decir, se queda quieto en un lugar y de ahí, a lo sumo, cuando la persona se aleja de su domicilio, genera las alertas. En el caso del control ambulatorio, varía. ¿Por qué? Porque la persona lleva consigo el rastreador que decía Horacio y ese rastreador es el que está escuchando permanentemente a la tobillera para que por todo el desplazamiento que realice la persona en la ciudad, en el país o en un determinado perímetro, como mostraba Horacio, en una zona determinada, si se aleja de ese lugar, genera algún tipo de alerta, como obviamente si se aleja de la tobillera. Un detalle, así como hay zonas que dijo Horacio que es un perímetro, también existen zonas prohibidas, donde uno le puede asignar un lugar a donde no puede ingresar esa persona que tiene autorización para deambular. O sea que este tipo de controles ambulatorios son bastante flexibles, es decir, uno le puede decir que puede no alejarse de una zona como un recorrido de la casa al colegio, como de toda la capital o la ciudad de Buenos Aires, como toda la provincia o todo el país. Y no acercarse, por ejemplo, no sé, al aeropuerto, no acercarse a un colegio, no acercarse a un domicilio en particular, pero específicamente acorde al diseño de lo que uno quiere controlar y lo que uno quiere permitir. No es una aplicación para estar visualizando los recorridos en forma permanente, sino que una vez que se configuran este tipo de controles, el sistema lo que hace es estar generando alertas si algo si algo no sucede exactamente igual a lo que está configurado. O sea, no pensemos que hay un operador mirando el recorrido de cada persona, sino que es un sistema que está recibiendo información de los puntos de todas las personas que se están controlando y esa información lo que hace es que cuando algo transgrede a lo configurado, se genera la alerta. Eso desde el punto de vista, entonces, de lo que es el arresto domiciliario y el control ambulatorio, y que ese monitoreo, esto sí me han pedido aclararlo bastante, lo realiza Sureli, ¿no? Con nuestros operadores, en nuestro centro de monitoreo. Como verán en un ratito, el centro de monitoreo de lo que es el control de la prevención y disuasión de la violencia de género se realiza directamente en el centro de monitoreo del 911 de la ciudad de Buenos Aires, justamente porque estamos ahí, hay un riesgo de vida presente donde hay que actuar de otra forma. No sé, Horacio, si avanzamos con la prevención y el sistema de prevención y disuasión de la violencia de género, ¿te parece? Sí, sí, digamos, perfecto. Seguimos avanzando con la explicación. Bueno, acá simplemente
esta transparencia o esta diapositiva muestra, habla de la plataforma y en realidad hace referencia a que ya sea Sí, monitoreo de salidas transitorias, libertad condicional o monitoreo domiciliario, de arresto domiciliario, la plataforma de software, la plataforma tecnológica que se utiliza es exactamente la misma. Entonces el operador ve en una misma pantalla, digamos, las personas monitoreadas independientemente del programa en el que estén. En el caso de violencia doméstica, la plataforma es exactamente igual también, pero bueno, con la diferencia, como bien señalaba Marcelo, que por cuestiones de logística, desplazamientos de móviles policiales o la necesidad de una acuda ante una emergencia, no hay mejor forma que eso se lleve a cabo directamente desde el 911 de cada una de las jurisdicciones, en este caso de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, avanzamos un segundito más, ahora ya entrando específicamente en lo que llamamos un sistema de disuasión o prevención de la violencia doméstica, de género o intrafamiliar. Bueno, muy rápidamente, el sistema, la raíz o el núcleo que se busca, digamos, alcanzar es evitar el acercamiento de los integrantes de la pareja de acuerdo, digamos, para dar cumplimiento al mandato judicial de una restricción de acercamiento, una medida perimetral o como lo quieran llamar. Ese es el instrumento básico. El segundo elemento es darle a la justicia medios fehacientes de comprobar si hubo un acercamiento, una transgresión a lo que se dispuso en el mandato judicial, ¿sí? Ahora, al margen de eso, el sistema también tiene un efecto disuasorio sobre la actitud del agresor, ¿sí? El hecho de que la persona esté supervisada y, digamos, se lo controle y empieza a tener conciencia de que hay ciertas cosas que si las hace le generan consecuencias, termina incorporándolo en alguna medida a su conducta y tiene un efecto claramente disuasivo. Eso está comprobado, digamos. Y hablamos de violencia doméstica, de género o intrafamiliar, porque, bueno, desde ya es independiente del género de las personas. Generalmente estas situaciones se dan dentro de un núcleo, digamos, de una pareja, por eso lo llamamos doméstica, y lamentablemente cada vez más aparece la necesidad de una solución como esta para conflictos intrafamiliares, donde el nieto le pega al abuelo o el tío agrede a la sobrina, o lo que fuese, ¿sí? Y específicamente la aplicación prevista en el gobierno de la ciudad es para violencia de género. Entonces nos vamos a enfocar en eso, ¿sí? Que es lo que nos ocupa hoy. El concepto es muy similar a lo que usted, prácticamente idéntico a lo que vieron para el monitoreo ambulatorio, ¿sí? Acá también tenemos una tobillera, tenemos un rastreador, tenemos los satélites GPS y tenemos la comunicación. La persona, en la medida que se desplace por los alrededores de su domicilio o a su trabajo o por donde sea, toda su trayectoria va a quedar registrada y va a ser informada al centro de monitoreo en forma periódica, ¿sí? También este equipo tiene 2 SIMs para ayudar a la cobertura celular, asegurar la comunicación más allá del lugar donde se encuentre la persona, y prácticamente es un 99% idéntico al de monitoreo de salidas transitorias o libertad condicional. En el caso de la víctima necesita, para estar protegida, llevar también un rastreador GPS. Ella no lleva tobillera, pero sí lleva un rastreador. Vamos a ver cuál es la necesidad o la utilidad de que ella lleve ese rastreador, ¿sí? Por supuesto,
omití decirlo, pero tanto en el caso de la víctima como en el caso del agresor, como en el caso de la persona monitoreada por libertad condicional o salida transitoria, una de las responsabilidades que asume la persona cuando se incorpora al programa es llevar el equipo consigo y llevarlo cargado, es decir, tiene que hacerse responsable de mantener el equipo con carga para que pueda seguir funcionando normalmente. El equipo reporta cuando se conecta el rastreador, se conecta a la energía, a la fuente para ser recargado, y también cuando se lo desconecta. Son eventos que se transmiten y permiten saber, y también, por supuesto, va informando el nivel de su batería interna. O sea que podemos saber si el equipo, la persona lo carga, no lo carga, cuánto tiempo lo carga, como para que no haya discrepancias o posibilidades de dudas con respecto a eso. Si la mujer lleva el equipo con ella y el equipo está cargado, ella va a contar con un área de protección, ¿sí? Bueno, el procedimiento es el mismo, ¿no? El rastreador es el mismo, solo que está configurado para ser de víctima y no ser un rastreador de agresor. Al ser un rastreador de víctima, no va a esperar escuchar la tobillera de la víctima, porque la víctima no lleva tobillera, ¿sí? Y después funcionalmente el resto es prácticamente idéntico, escucha los satélites GPS y transmite la información al centro de monitoreo con una periodicidad muy frecuente, muy baja, ¿no? Entonces, para la violencia doméstica, vamos a hacer hincapié en algunas cosas que no se pueden graficar fácilmente, pero los vamos a comentar. La característica distintiva y que hace que haya un abismo de diferencia entre el sistema de monitoreo dual ¿sí? de agresor y víctima con respecto al tradicional pulsador de pánico, es que el pulsador de pánico le requiere una intervención digamos, en el último instante, cuando la víctima ya establece contacto visual con su agresor. O alguien le avisa que el agresor está, digamos, sumamente cerca, donde ya hay muy poco tiempo para hacer algún tipo de tomar alguna medida disuasoria eficaz o para poder ayudar a la víctima en un tiempo, en un lapso prudencial. El concepto de la zona dinámica es otro, totalmente distinto, y es lo innovador y lo diferenciador. La persona se va desplazando por la ciudad, ¿sí? Y esa zona dinámica la acompaña a ella. Ella va informándole al sistema dónde está ella, el agresor le va informando al sistema dónde está él. Perdón por hacer esta referencia, digamos, con los artículos ella y él, pero digamos, en la mayoría de los casos el agresor es masculino y la víctima es una mujer. Entonces, por eso me expreso de esa manera. No quiere decir que sea siempre así, o porque tenemos casos que es al revés. O parejas también del mismo género. ¿Ok? Entonces, esta zona dinámica va a acompañar a la víctima en sus desplazamientos. El sistema va a estar registrando en todo momento la posición de cada uno de ellos y va a estar calculando la distancia entre ellos, ¿sí? Tratando de evitar un acercamiento y si existe ese acercamiento, reportarlo al instante como para que pueda haber una intervención anticipada. Uno de los parámetros importantes que debe figurar en la resolución judicial que ordena el uso de las tobilleras es cuál es esa medida la medida en metros, ¿sí? La dimensión en metros de esa zona de restricción o esa zona dinámica de protección a la víctima. Eso se configura en el sistema y es el parámetro, digamos, básico para el funcionamiento de la zona dinámica, ¿no? Esta zona dinámica está conformada por la zona restringida, en la cual el agresor tiene prohibido ingresar,
y una zona, un anillo adicional, siempre la zona dinámica es de forma circular, ¿sí? Y hay un segundo anillo que constituye una zona de advertencia. Si el agresor ingresa a esa zona va a generar un aviso, va a generar una alerta, pero no es una transgresión a las reglas del sistema, ¿sí? Tengamos presente que en principio, el agresor no debería saber, digamos, dónde está la víctima, ¿sí? Entonces, puede ser que él, digamos, no sé, pase por un medio de transporte público, vaya al supermercado, vaya al banco y se acerque inadvertidamente a la víctima. Bueno, se va a generar la alarma tal cual, no, y la víctima va a recibir una novedad en su pantalla, ¿sí? Indicándole claramente cuál es el evento, y en este caso en particular, al agresor no se le va a advertir nada porque no queremos colaborar, digamos, con él para que encuentre la víctima. No sabemos si él sabe o no, pero partimos del supuesto que no. Las dimensiones de las zonas, tanto la restringida como la de advertencia, se miden en metros y es parte de los parámetros que se configuran para el funcionamiento de ellos en el programa. Si el agresor, como les decía recién, entra en la zona de advertencia, hay alertas. Si entra la víctima va a recibir ese mensaje. Si entra en la zona restringida pasa lo mismo, con la diferencia de que sí, esto ya constituye una transgresión porque se violó el mandato judicial de alejamiento, entonces van a activarse los procedimientos policiales que marcan los protocolos adoptados en este caso, ¿sí? Y la víctima va a recibir un nuevo mensaje de alerta indicándole que el agresor ya entró en la zona restringida. Piensen que si una dimensión más o menos razonable para una zona urbana puede ser 700 metros de radio, ¿sí? De zona restringida y unos 300 metros más adicionales para zona de advertencia. Si el agresor ingresa a la zona de advertencia, digamos, recibiríamos una señalización poco más, poco menos cuando está a cerca de 1000 metros de la víctima, y ella también recibe una indicación en su display, cosa que le da una alerta temprana como para poder tomar algún recaudo y procurar algún tipo de asistencia, ¿no? Con la anticipación debida. Entonces, ¿cómo ve el operador en la pantalla? Digamos, el operador va a ver, en el caso en que necesite consultar un recorrido, ¿sí? Esto es, llamémosle, entre comillas, forense, porque este análisis se hace a posteriori, digamos, no se está viendo en tiempo real todas las parejas por dónde anda cada uno de ellos, sino solamente que se consulta cuando existe un evento que genera una alarma, una transgresión y motiva, digamos, el interés para saber qué pasó o qué medida hay que tomar en ese momento. En este caso estamos viendo acá los recorridos sobre la izquierda de la pantalla, en la zona de Caballito, de un agresor, y tenemos una víctima que se desplaza por la zona de San Cristóbal y Montserrat, y esto que ustedes ven acá sobre la derecha de color púrpura y rosa, esa es la zona dinámica que va a acompañar, esta es una foto de una captura de pantalla, no se ve el recorrido completo, pero no van a ver, digamos, no se pueden ver los sucesivos desplazamientos de la zona dinámica. Ella se va moviendo y esta zona púrpura y rosa la acompaña a ella en todo momento. Entonces, al margen de la zona dinámica, también se pueden definir zonas fijas de exclusión, ¿sí? Por ejemplo, en este caso tenemos una zona a la cual el agresor le queda prohibido ingresar y hay un anillo adicional también que permite funcionar como zona de advertencia. Si el agresor, por ejemplo, ¿cuándo tendría sentido usar esto? Vamos a suponer que este es el domicilio de la víctima, ella vive allí con sus hijos y ella se va a trabajar. Cuando ella está en su trabajo, está protegida por su zona dinámica y eventualmente por una zona fija en su trabajo, pero su hogar, su domicilio quedó protegido con una zona de exclusión
las 24 horas permanente, ¿no? El agresor, si ingresa a esta zona, genera una, ya sea la de advertencia o la de exclusión, genera una alarma. Que bueno, se va a evidenciar en el centro de monitoreo, y como esta zona es fija y es conocida para el agresor, al agresor en su display le va a salir va a mostrarle una indicación con una leyenda muy clara diciendo que él ahí no puede estar y se tiene que retirar. ¿Por qué en la zona fija sí y en la zona dinámica no? Se lo mostramos al agresor, porque esta zona él la conoce, es el domicilio de la víctima, el domicilio de los padres de la víctima, la escuela de los chicos, lo que fuese. Él sabe a priori con el mandato judicial que lo establece taxativamente que ahí no puede ir. En cambio, la zona dinámica es una zona, digamos, que depende de cómo y por dónde se desplaza la mujer, y ahí no le avisamos nada al agresor porque eso es totalmente circunstancial. Sí le avisamos a la víctima. Cuando le avisamos, estamos diciendo, me estoy expresando mal, el sistema lo hace en forma automática, no hay una intervención del operador para que le llegue una alerta a la víctima. Acá, en este caso, estamos viendo un detalle. En otro caso, tenemos una zona fija prohibida, que es la casa donde vive la víctima. Es una zona fija que el centro color rosa es la zona restringida. Tenemos una zona de preaviso, ¿sí? Que funciona a modo de advertencia. Acá tenemos la zona dinámica que digamos, es la que acompaña a la víctima en sus desplazamientos, ¿sí? Y acá está mostrando cuál es la posición de la víctima en ese instante, y el agresor en ese momento estaba por acá, ¿sí? Sería la avenida 9 de Julio aproximadamente. Entonces acá vemos cómo si la mujer va a su casa y permanece en su casa, la zona dinámica de ella va a quedar solapada con la zona fija, que tienen aproximadamente las mismas dimensiones. Entonces va a tener, si el agresor se acerca ahí, va a tener la transgresión de la zona fija más la transgresión de la zona dinámica. Si cuando el agresor se acerca a la casa, la mujer no está, va a ser solamente a la zona fija. Pueden definirse también zonas fijas de inclusión, ¿sí? Las zonas fijas de inclusión pueden también ser circulares o en este caso como poligonales, y permiten definir lugares a los cuales el agresor tiene la obligación de estar. Por ejemplo, si se le indica que vaya a terapia en determinados días y determinadas horas, el sistema va a verificar que él esté allí en el horario previsto. Si él no concurre, se va a generar un evento de alarma indicando específicamente eso. Si él sale de esta zona de inclusión, también va a advertir que él salió de esa zona. Es un poco lo que señalaba Marcelo. Puede haber, digamos, una medida judicial que tenemos varias personas monitoreadas que no pueden salir del país, no pueden salir de una provincia o no pueden salir de un pueblo, ¿sí? O no puede acercarse a aeropuertos, a puertos o lo que fuese. Digamos, hay mucha flexibilidad para definir ese tipo de zonas. Y se terminó la presentación. Si ustedes... sí, Me gustaría que vuelvas un segundito a la ¿cómo no? diapositiva anterior, porque quería A hacer la un par de anterior. aclaraciones. Sí, sí, sí. Un par de aclaraciones. Bueno, La última no, vamos a hacer al revés. Vamos a avanzar en vez de... como quieras. Perdón, vamos a avanzar rápidamente. ¿Cuál en particular, Marcelo? La que tenía la zona dinámica y la zona fija, todo incluido. Yo ahora cuando llegues ahí te digo. Sí, la que tenía la zona... Esta. Una más, ahí está. Lo que le quería señalar es lo siguiente. Acá vemos gráficamente la anterior, Horacio.
Eso, gracias. Vemos gráficamente todas las posibilidades que tiene el sistema en cuanto a su control. Es decir, por un lado está la zona dinámica, que es lo que ustedes ofician como, digo ustedes, o sea, la justicia oficia como zona perimetral. Y esa la acompaña a la víctima por todos lados, por donde se mueva. Ahí está la primera diferencia, que no es específicamente de un lugar. Entonces ustedes ya pueden determinar la perimetral hacia ella y también determinar lugares a donde no pueda acercarse, esté o no la víctima en el lugar. La casa de la víctima, como ven ahí la zona fija, o puede ser perfectamente el trabajo de ellas o lo que ustedes definan. De manera tal de que acá ya empiezan a haber distintas o más detalles a tener en cuenta al momento de poder determinar cuál es el tipo de control. El agresor está en cualquier lado, deambulando libremente. Lo que no puede hacer es acercarse a las zonas prohibidas, no puede acercarse obviamente a la víctima porque se generan las alertas de la zona dinámica, y también podría no salir de un perímetro, como pasar a la siguiente, Horacio, por favor, como mostramos en este cuadro, donde él tampoco podría alejarse de un perímetro determinado, y también debería cumplir con algún tipo de consigna, como en este caso, en este ejemplo, ir a la terapia, etcétera, etcétera. O sea, son varias nuevas formas de controlar este tipo para la redundancia, de control sobre el agresor, que justamente es un poco la idea de lo que es la prevención y la disuasión de la violencia de género. Ya acá vemos que el centro de monitoreo, que en este caso es de la Dirección de Monitoreo de la Ciudad de Buenos Aires, ya está controlando permanentemente todos los movimientos de la persona en cuanto a no cumplir con los parámetros establecidos, y también empiezan a tener otro tipo de controles. Por ejemplo, como mencionó al comienzo Horacio, tanto para violencia de género como para arresto domiciliario o controles ambulatorios, el no sé, por ejemplo, una pavada, como si nos imaginamos que sería poner a cargar un rastreador. Si ese no está cargado a pleno, obviamente que todos estos sistemas no estarían reportándose, por lo cual es una transgresión al programa no mantener la carga. Él tiene que comprometerse a todo eso. Él y ella, ambos, tienen que comprometerse a estar permanentemente cargados los elementos. Es una tarea diaria y es una tarea que, aunque parezca menor, le insume mucho tiempo a los centros de monitoreo porque están permanentemente recordándole a los usuarios cada vez que una batería está baja, que la tienen que poner a cargar. Y bueno, esto hace que ese control, en el caso del agresor, lo sienta diario y sienta que el Estado está encima de él, está cuidando sus movimientos. Bueno, para no ahondar más, quería más que nada hacer estos dos gráficos, tratar de mostrarles fácilmente, una especie de resumen, las cosas que hay que tener en cuenta para configurar un control, en este caso de la violencia de género, del arresto y del arresto domiciliario o controles ambulatorios en los casos anteriores. No sé si... Sí, perdón. No, si es que han terminado, gracias Horacio y gracias Marcelo. Ahora Creo justo que estoy con el colegio. Sí, yo la... quería A ver, agregar, perdón, Mariano, quería agregar sí, un decime. pequeño detalle. Eh, simplemente se definió en este caso que están viendo ustedes, hay una zona que es de terapia, y dijimos que esa es una zona de inclusión donde el agresor va a estar obligado a concurrir, ¿sí? Para lo cual se define una agenda. Por ejemplo, puede ser que se le pida que esté martes y jueves de 18 a 20. Si los martes y los jueves de 18 a 20 él no permanece allí, es una transgresión. Tiene que estar ahí en ese horario. Fuera de ese horario está libre de hacerlo. Y, por ejemplo, con el mismo criterio, si le definimos una zona prohibida, que puede ser el lugar de trabajo de la mujer, eh, esa zona tiene sentido, digamos, que sea prohibida para él en los horarios laborales de la mujer. No tendría sentido que, por ejemplo, él no pueda ir un sábado o un domingo, ¿sí? A ese lugar porque la mujer no está trabajando allí. Entonces se le configuran agendas a las zonas en función del día de la semana y en el horario, digamos, en particular. Y eso permite, le da mayor flexibilidad al conjunto. Eso es lo que quería agregar. Perdón por
si me excedí en el tiempo. No, no, sumamente claro. Ahí veo que en el chat hicieron ya una pregunta que la vamos a dejar para el final. Ahora vimos con la exposición de Horacio y los aportes de Marcelo todo lo que fue la cuestión técnica. Esto es complementado con lo que ahora va a hablar el equipo que integra la Subsecretaría de Justicia, que depende justamente del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Nación, con todo lo que tiene que ver cómo se tiene que pedir, dónde es que se coloca toda la cuestión, si se quiere, operativa, que cada vez que uno tiene que llevar a cabo un pedido de alguno de estos dispositivos, de estos protocolos, cómo lo tiene que llevar a cabo y dónde se materializa. Así que bueno, le voy a dar la palabra a la directora de la Dirección General de Violencia de Género, Mariana Di Palma, para que ella justamente comente con su equipo cómo funciona esta cuestión. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Gracias por estar acá. Bueno, mi nombre es Mariana Di Palma, estoy a cargo de la Dirección General de Violencia de Género, que depende de la Subsecretaría de Justicia del Ministerio de Justicia y Seguridad de Gobierno de la Ciudad. Bueno, a mi lado está Cristian Valleca, que ya coordina todo el equipo jurídico de la dirección. Y hoy les va a estar presentando Alan Mauriño, que estaba por acá, que él lleva a cabo y coordina todo lo que es la articulación con la justicia y tiene a cargo también la guardia de monitoreo de dispositivos. Dentro de la dirección nosotros tenemos a cargo el monitoreo de los dispositivos tanto electrónicos, de tobilleras electrónicas como de botón de pánico, así que bueno, Alan les va a contar. Alan, ¿estás ahí? Porque veo que te estás girando, no sé si nos escucha. Ahí está. Bueno, los dejo con él para continuar con la presentación. Gracias. Buenas tardes, ¿qué tal? Muchas gracias por asistir. Bueno, yo les voy a comentar un poquito en relación a los requisitos para los ingresos a los programas, ¿sí? Haciendo la diferenciación de cada uno de ellos. Y bueno, cómo funciona un poquito la operatividad una vez que ya estamos monitoreando las causas que recibimos de parte de ustedes, ¿sí? No sé si podemos pasar a la primera diapositiva. Bueno, en lo que respecta primero a arresto domiciliario, bueno, dejar en claro que los dispositivos con los que contamos desde el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires son destinados a personas adultas, procesadas o condenadas por la justicia de la ciudad únicamente, ¿sí? Y siempre que tengan domicilio de arresto domiciliario dentro del territorio de la ciudad, ¿sí? Esto básicamente por las demoras y las dilaciones que se generan al desplazar personal policial fuera de jurisdicción, ¿sí? Muchas veces al hacerlo no recibimos novedades por parte del personal policial que ya es ajeno a la jurisdicción y las dilaciones terminan haciendo poco efectivo la supervisión de parte nuestra, ¿sí? Tengan en cuenta que si bien la supervisión del arresto domiciliario se encuentra realizada también por la empresa Sureli, como bien comentaban Horacio y Marcelo, ¿sí? Nosotros realizamos, teniendo en cuenta que trabajamos en lo que es la seguridad y la supervisión de la medida también, realizamos un monitoreo espejo por el cual nosotros somos los encargados de desplazar los móviles policiales en caso de que se divise alguna transgresión y también realizamos llamados, además de lo que realiza la empresa cuando divisamos alguna transgresión, ¿sí? De hecho, también somos los que les informamos a ustedes mediante los informes de evento o las notas de constatación siempre que se divisa alguna transgresión, ¿sí? Es necesario destacar que para poder colocar la unidad de arresto domiciliario, ¿sí? Previamente se tiene que hacer un análisis y una viabilidad, un informe que no es solo técnico, sino también que tiene que ver con la operatividad del caso, ¿sí? Dentro del informe de viabilidad lo que se va a ver es principalmente que la unidad reporte correctamente, que tenga una instalación eléctrica adecuada, ¿sí? Para que no se generen problemas a posteriori, ¿sí? Pero también tenemos que tener en cuenta algunas cuestiones como es la accesibilidad al domicilio
o bien el hecho de que posean un timbre o alguna forma de contacto en caso de que nosotros divisemos algún tipo de transgresión o de alerta, ¿sí? Que muchas veces se da por problemas de señal, de corriente eléctrica, cuestiones por el estilo, ¿sí? Y que al momento de desplazar el personal policial, que lo hacemos mediante comunicación con el 911, el personal que arriba, ¿sí? Necesita constatar si la persona está o no está dentro del domicilio, ¿sí? Entonces, si tenemos situaciones como, por ejemplo, la falta de un portero eléctrico o de un timbre en un domicilio donde no es puerta directa a la calle, seguramente el personal policial al momento de arribar, si nadie le franquea el acceso al domicilio, directamente nos informen el hecho de que no se pudo constatar. Y también eso los perjudica de alguna manera a la hora de tener las herramientas para poder constatar ustedes una desobediencia en caso de que se haya efectuado, ¿sí? Obviamente nosotros procedemos a colocar la unidad una vez que tenemos la resolución que ordena la medida, el formulario de solicitud de tobilleras donde cuentan todos los datos, incluido la duración de la medida, el domicilio, los datos filiatorios del imputado o imputada, ¿sí? Junto con el informe de viabilidad técnico y operativo positivo, ¿sí? Hay que destacar que el informe de viabilidad no se hace desde la Dirección General de Violencia de Género, ¿sí? Sino que lo realiza personal policial, ¿sí? Del Departamento de Alcaidía Central y Traslado de Detenidos, que son los encargados técnicos del programa, digamos, que son los que se encargan también de hacer las revisiones y los cambios de dispositivo en caso de que en algún momento se requieran, ¿sí? También son los encargados de hacer las quitas de las unidades una vez que recibimos el cese de la medida. En relación a vigilancia ambulatoria, ¿sí? Ahora bien, los requisitos para el ingreso al programa son exactamente los mismos: personas adultas condenadas y procesadas por la justicia de la ciudad, con domicilio real en la capital federal, ¿sí? Y si bien en este caso no hacemos un informe de viabilidad técnica, sí es necesario tener algunas cuestiones en consideración para poder otorgar los equipamientos, ¿sí? Por ejemplo, si a la persona se le va a imponer alguna medida restrictiva, ¿sí? Como por ejemplo la prohibición de ingreso a algún lugar, como mostraban antes Horacio y Marcelo, con respecto a una zona fija, ¿sí? Obviamente esa zona va a tener que estar determinada en metros, ¿sí? Y nosotros vamos a tener que evaluar que el domicilio se encuentre a una distancia prudencial de esa zona. Por ejemplo, que no se encuentre dentro porque sería de imposible cumplimiento, ¿sí? O bien que se encuentre a aproximadamente 200 metros más de la medida de restricción impuesta, ¿sí? Por ejemplo, si se le pone una restricción de 700 metros hacia un domicilio, el domicilio del imputado va a tener que estar aproximadamente a 900 metros de ese domicilio. Esto es para que nosotros no perdamos lo que es las alertas preventivas que comentaban Marcelo y Horacio con respecto al posible acercamiento y el hecho de que se viole la medida de restricción. ¿Sí? Las colocaciones de lo que es vigilancia ambulatoria se realizan siempre en el Departamento de Alcaidía Central y Traslado de Detenidos, que es la calle Beasley 3860, ¿sí? Lo cual también consta, ¿sí? Todos los datos que yo les estoy comentando están en cada uno de los formularios que tienen que completar a la hora de remitirnos la resolución donde se ordena la medida, ¿sí? De todas maneras, después vamos a pasar nuestros mails y nuestros teléfonos como para que si necesitan o no tienen esos formularios, nos los solicitan y nosotros se los remitimos, ¿sí? Delfina, no sé si podemos pasar a la próxima. En relación a lo que es violencia doméstica, ¿sí? O violencia de género, nosotros también nos encargamos de todo lo que es la supervisión, ¿sí? De los casos. De nuevo, los requisitos son personas adultas, los domicilios reales de las partes tienen que estar en el territorio de la ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Esto es por lo mismo que le comentaba. Ahora bien, teniendo en cuenta que son dispositivos que nosotros implementamos desde la Dirección de Violencia de Género específicamente para dar protección a las usuarias, ¿sí? Entendemos que se puede hacer la excepción de decir si el imputado reside fuera del ámbito de la capital, pero la usuaria reside dentro, ¿sí? Como a nosotros nuestro primer interés es poder brindar una buena asistencia a la víctima en caso de que haya algún evento, ¿sí?
el caso lo incorporamos y lo monitoreamos, dando aviso a ustedes de que en caso de que haya alguna transgresión en relación al imputado y los tiempos de dilación hagan que nosotros no podamos dar con el mismo, ¿sí? Bueno, eso desafortunadamente se produce por esto que les comentaba de el cambio de jurisdicción y que no es personal de la policía de la ciudad la que va a intervenir en el momento, ¿sí? Por lo cual, en caso de que la damnificada resida dentro del ámbito de la capital, nosotros vamos a proveer el sistema de protección, sí, porque entendemos que lo importante es preservar su integridad física, quedando ya en un plano un poco más secundario el hecho de poder constatar en caso de que haya alguna desobediencia por parte del masculino en cuanto al correcto uso de su dispositivo, ¿sí? Tengan en cuenta que, de la misma manera que expliqué antes con vigilancia ambulatoria, la distancia entre los domicilios también tiene que ser de 200 metros más, ¿sí? De lo que es la restricción en metros que se va a imponer, ¿sí? Si bien se puede colocar una restricción que sea delimitada por algunas arterias, ¿sí? Entre tal avenida y tal avenida, tal calle y tal calle, ¿sí? La restricción va a tener que estar expresada en metros también, ¿sí? Porque esa zona que se puede configurar en un mapa como zona fija, como explicaban antes Marcelo y Horacio, no se puede configurar en la parte móvil o alrededor del dispositivo que va a llevar la usuaria, ¿sí? Entonces, la medida de protección que tenga la usuaria en su dispositivo al encontrarse en desplazamiento siempre va a tener que estar dictaminada en metros, ¿sí? Nuevamente, la distancia mínima entre los domicilios tiene que ser de 500 metros, ¿sí? Sin importar cuál sea la medida de restricción. Paso a explicar un poquito por qué, ¿sí? Más allá de que, por ejemplo, se pueda poner una medida de restricción de 300 metros y una medida de protección adicional o preventiva de 200 metros, si los domicilios, o de 100 metros, si los domicilios están a menos de 500, los tiempos de reacción a la hora de que un imputado se acerque a la damnificada, digamos, con algún tipo de intencionalidad de realizar un encuentro, muchas veces quedan cortos a la hora de poder desplegar los procedimientos de actuación, ¿sí? Tengan en cuenta que el sistema contempla, como bien comentaron antes, una zona preventiva, ¿sí? Donde nosotros ya establecemos desde el centro de monitoreo que tenemos en la Dirección General de Violencia de Género, establecemos comunicación con las partes, con el imputado para persuadirlo de que no continúe avanzando, con la usuaria para llevarle tranquilidad y explicarle cuál es la situación, ¿sí? Y solicitarle que se ponga a resguardo en caso de que sea necesario, ¿sí? Posteriormente se rompe la medida de restricción perimetral donde nosotros ya en ese momento estamos procesando para el desplazamiento de personal policial cuando queda evidenciada la desobediencia. Y después, en cierto momento, cuando el imputado se continúa acercando a la usuaria, a la posición de la usuaria, el dispositivo de la usuaria va a detectar la tobillera del masculino en las inmediaciones, ¿sí? Creando el evento agresor muy cerca. Todos estos procesos y todos estos alertas, ¿sí? Es necesario que tengan un tiempo prudencial entre cada uno a la hora de producirse para que la guardia operativa tenga el tiempo suficiente para proceder a establecer comunicación, desplazar el móvil policial, dé tiempo también al personal policial que se desplaza a arribar al lugar, ¿sí? Cuando los domicilios se encuentran a una distancia menor a 500 metros, ¿sí? Ustedes tengan en cuenta que, por ejemplo, hemos tenido situaciones donde turno noche no hay tránsito, una persona corriendo en una bicicleta o en una moto, esos 500 metros los puede hacer muy veloz, ¿sí? Por lo cual nosotros tenemos que tener los tiempos preventivos como para que una vez que se rompe la primera medida, ya establecer comunicación, pedirle a la usuaria que se ponga a resguardo y una vez que se rompe la medida de restricción perimetral, proceder a desplazar el móvil, ¿sí? Tengan en cuenta que en lo que es violencia de género, todas las transgresiones que se divisen, ya sean de la damnificada o del imputado, aunque sea una falta de batería, un apagado de dispositivo o una pérdida de señal momentánea, lo primero que se va a hacer, a pesar de que la transgresión sea por parte del masculino, va a ser enviar un móvil policial a la usuaria para preservar su integridad física, ¿sí? La prioridad de la dirección siempre va a ser preservar su integridad física y posteriormente, ¿sí? Intentaremos dar con personal policial, con el masculino en plena transgresión para que sea evidenciada la desobediencia en caso de que exista, ¿sí? Ahora bien,
Para poder acceder al programa de violencia doméstica de tobilleras electrónicas, lo que solicitamos, ¿sí?, es que haya una certificación por parte de ustedes de una comunicación con la víctima en la cual ella acepte la utilización del dispositivo, ¿sí? Esta aceptación no es en relación a que al masculino se le coloque una tobillera, sino en relación al dispositivo que se le va a entregar a ella, porque ella tiene que saber que va a estar 24 horas monitoreada y que, como les dije, en caso de que haya una transgresión por parte del imputado, se va a proceder a desplazarlo en móvil policial, ¿sí? Esto seguramente lo saben la mayoría de ustedes cuando están de turno, ¿sí? Y nos llaman, se comunican con nosotros para coordinar una entrega. ¿Por qué? Porque muchas veces nos pasa que se realiza la audiencia, se ordena la tobillera electrónica dual y al momento, luego de colocar la tobillera, al momento de establecer comunicación con la usuaria se rehúsa a la utilización del dispositivo o bien los teléfonos que nos aportan porque están desactualizados o por cuestiones así, nos impiden poder dar con ella para realizar la colocación. En ese caso, la causa se vuelve inviable para nosotros teniendo en cuenta que la funcionalidad de estos equipamientos reside en su dualidad, ¿sí? Si la usuaria se niega a usar se niega a usar el dispositivo o, por ejemplo, lo retira pero todos los días lo deja en su casa y se va sin el dispositivo, en caso de que haya algún acercamiento, nosotros no vamos a tener ningún tipo de alerta, ¿sí? Y eso va a generar una situación de desprotección que creo que es lo que todos buscamos evitar, ¿sí? De nuevo lo mismo, tenemos el formulario donde todo esto que yo les estoy explicando está detallado, ¿sí? Y tengan en cuenta que la citación de la damnificada se realiza siempre una vez que la tobillera del imputado se encuentra colocada, ya sea bien porque lo trasladan al Departamento de Alcaidía Central y Traslado de Detenidos o porque nos solicitan a nosotros que una vez que las partes estén notificadas de la medida judicial, se establezca comunicación con el imputado y se lo cite para la colocación, ¿sí? Nosotros siempre lo que vamos a recomendar es que el señor sea trasladado por la fuerza pública para asegurarnos de que el señor, una vez que llega a la dependencia, se va con la tobillera colocada y ya tenemos su supervisión, creando las zonas fijas en caso de que ustedes lo ordenen en los domicilios para que la usuaria tenga una medida de protección hasta que se pueda presentar, ¿sí?, a la entrega de su dispositivo. Tengan en cuenta que todos estos requisitos que yo les estoy explicando y la operatividad que hay atrás, ¿sí?, no solo son a la hora del ingreso al programa, sino también para su permanencia, ¿sí? Es decir, por ejemplo, nosotros tomamos como inviable la situación de que una de las dos partes desafortunadamente se encuentre en situación de calle. El hecho de que se encuentren en situación de calle genera una problemática bastante importante a nivel operatividad. Primero, en la carga del dispositivo y las consecuencias que hay al momento de apagado y el desplazamiento de móviles y demás, ¿sí? Y segundo, el hecho de que nosotros por procedimiento, una vez que perdemos el monitoreo de alguna de las partes, ¿sí?, más allá de desplazar, imagínense, por ejemplo, una persona se encuentra en desplazamiento, está en movimiento, se le apaga el dispositivo en movimiento. Nosotros vamos a desplazar un móvil de inmediato al lugar donde se apagó el dispositivo, ¿sí? Pero en caso de que no den con él, nosotros, pasadas un par de horas, volvemos a insistir enviando personal policial para tratar de dar con la persona y que se reacondicione el monitoreo, ¿sí? Si nosotros no tenemos un domicilio real, fijado en sistema, no tenemos a dónde enviar ese personal para tratar de que se restablezca el monitoreo y volver a tener a ambas partes monitoreadas, ¿sí? Tengan en cuenta que siempre que el imputado pierda el monitoreo, ya sea por apagado o por falta de señal o por cuestiones, por un corte o apertura de transmisor o lo que sea, la usuaria inmediatamente se encuentra en una situación de desprotección, ¿sí? Obviamente entendemos que hay distintas relevancias, que una falta de señal casi siempre se da porque la persona se encuentra en un lugar que por las condiciones habitacionales no tiene señal, por ejemplo, un garaje, un edificio, y que cuando sale a la vía pública esa señal se restablece, ¿sí? Pero, por ejemplo, un apagado de dispositivos, si bien quizás no es considerado una desobediencia en sí, porque no está rompiendo la medida de restricción perimetral o cuestiones así, es una realidad que es una falta a las condiciones de uso del dispositivo y que eso impide que se realice la correcta supervisión que ustedes ordenan, a la cual se tiene que acatar el masculino, ¿sí? No hay mucho más para agregar. Si ustedes tienen alguna pregunta, ya sea para mí o para Marcelo o para Horacio, o si Marcelo y Horacio quieren agregar algo.
Gracias, Alan. Antes de darle la palabra a Horacio, lo que quería comentar ahí, Martiniano Guerra había hecho una pregunta que ya fue contestada por Alan, vinculada al tema de calles, y Alan justamente aclaró que se establece una cuestión de metros, no de calles, por una cuestión operativa. Y antes de darte la palabra a Horacio nuevamente, lo que le pediría a Mariana y a Cristian, si nos pueden poner en el chat lo que serían los mails y teléfonos de contacto para solicitar estos formularios a los que había hecho referencia justamente Alan en su presentación. Ahora sí, Horacio, discúlpame y te escuchamos. Mariano, Sí, perdón. También les podemos compartir la presentación si la quieren tener a mano con los requisitos y los puntos. No sé si se puede compartir por chat o se la enviamos a ustedes y ustedes lo giran internamente. Perfecto. Nosotros nos ocupamos en todo caso de hacérsela llegar. Justamente si no hay una dirección para bajarla de internet, lo que hacemos es, me la pasás a mí, nosotros nos ocupamos de hacérsela llegar a los que les interese. Sí. Horacio. sí. Yo quería agregar algo que se nos olvidó comentar. Existe dos elementos adicionales que, por ser así, con un afán de brevedad, digamos, para ser más concisos, nos lo olvidamos de mencionar. Uno es que en el caso en que por alguna razón haya algún problema de comunicación, de cobertura celular, de ausencia de GPS, lo que fuese, el rastreador de la víctima, ¿sí?, tiene la capacidad de escuchar la tobillera del agresor en forma directa, ¿sí? Así como el rastreador del agresor escucha a la propia para tener la certeza de que el agresor no dejó el rastreador y se fue. En ese caso recibiríamos el mismo evento que cuando hablábamos de monitoreo de salidas transitorias, que saldría un evento de transmisor alejado del rastreador. Si el agresor se acerca a la víctima, más allá de las demás alarmas que deberían haberse gatillado, por las dudas, el rastreador de la víctima está en condiciones de escuchar la tobillera a aproximadamente 150 metros de distancia, como una alarma, digamos, de anteúltima instancia. Y la de última instancia es justamente el poder utilizar el rastreador para enviar una alerta de pánico como si fuese un pulsador de pánico convencional, que además le abre o le genera una llamada al centro de monitoreo en forma inmediata, ¿sí? Es decir, sale el reporte de la alarma y además inicia una comunicación de voz con el centro de monitoreo. Son como dos elementos adicionales de seguridad que complementan lo que habíamos estado mencionando hasta ahora. Perfecto, Horacio. Ahí tenemos una pregunta que hace Lilian, no veo el apellido. Dice, si la usuaria no quiere aceptar el dispositivo, ¿qué pasa con la medida ordenada por la Fiscalía? Bueno, simplemente no se puede llevar a cabo. Justamente eso es lo que explicaba Alan, que para poder llevar a cabo, o sea, este protocolo, hace falta precisamente la conformidad de la víctima. Si no, tenemos que estar pensando en otro tipo de resguardo. Aprovecho yo, sobre todo porque es un tema que me parece que es fundamental en esto. Todos los que trabajamos en el fuero penal conocemos, hemos escuchado sobre el tema de tobilleras, o sea, seguramente hoy hemos conocido más en detalle cuestiones técnicas y de protocolos, pero lo que teníamos hasta este momento, hasta no hace mucho tiempo, era una cuestión de limitación en cuanto a la cantidad de dispositivos. Entonces, lo que quiero justamente, aprovechándote, Mariana, que justamente aclares esta cuestión, que creo que el Ministerio de Justicia y Seguridad le ha dado como una luz verde a tratar de que la justicia de la ciudad pudiera contar con los dispositivos que fueran necesarios justamente para suplir otras necesidades.
Hola, ¿qué tal? Sí, nosotros contamos ahora con el ingreso de dispositivos nuevos, pero bueno, como todo recurso es finito, así que por eso también nos sirve a nosotros explicar los requisitos a la hora de implementar la medida ordenada por la justicia y también explicar por qué a veces no se puede y que esto esté en claro para poder administrar, hacer una administración, un uso correcto del recurso y la administración también correcta por parte nuestra. Perfecto. Estoy leyendo las preguntas acá del chat. A ver si- Sí, dice qué capacidad aproximada tiene el sistema para establecer zonas fijas, simultáneas o temporales en un caso de protección de personas, por ejemplo, casa, trabajo, escuela, etcétera. Lo pregunta Juan Carlos López. Juan Carlos, muy interesante la pregunta. Digamos, la limitación seguramente excede pues, digamos, las posibilidades normales. Básicamente son 100 zonas circulares y poligonales, ¿sí? En el caso de los polígonos hay una limitación con la cantidad de vértices, digamos, hay algo así como 400 vértices que puede tener un polígono para definirlo, pero seguramente supera holgadamente las necesidades habituales. Y puedo aprovechar para hacer saltearme el protocolo y agregar un comentario. Sí, por favor. Sería, digamos, un poco, a veces uno lo da por sentado, lo da por hecho, pero muchas veces, nosotros hace muchos años que estamos trabajando con este tipo de programas desde el año 2002, y una cosa muy importante es plantearse cómo va a reaccionar la justicia ante el caso en el cual haya una desobediencia. Por ejemplo, reiteradas roturas del equipamiento o reiteradas desobediencias, como por ejemplo no recargar el dispositivo o no llevarlo consigo, ¿sí? Digamos, eh, para que efectivamente el efecto disuasivo se concrete, hace falta una correspondencia entre lo que se le exige a la persona que haga y las consecuencias que va a tener si no cumple con lo pautado, lo obligado, digamos, a hacer. Entonces, humildemente le sugiero, les recomiendo que en todas las resoluciones lo tengan presente, porque eso ayuda a la eficacia de cualquier tipo de programa. Sí, complementando un poco lo que decís, Horacio, creo que justamente alguien que quiere justamente utilizar este protocolo, ¿no? Un imputado o sea, que conviene utilizar este protocolo, lo que habría que hacer es intimarlo a que en caso de incumplir dolosamente con alguno de los acuerdos, podría estar incurriendo en el artículo 239. Después se verá caso a caso en qué caso se puede considerar que es un 239 o no. Por ejemplo, una rotura, una rotura intencional, no me cabe la menor duda que podría tratarse de un 239. Después otros supuestos como la falta de batería y eso, bueno, habrá que ver en cada caso. Pero ya advirtiéndoselo de entrada, que justamente podría incurrir en ese delito, creo que es una manera también como de tratar de que el sistema funcione. Matías Galán pregunta, solo para procesados y condenados. Procesados, obviamente nosotros no tenemos en nuestro proceso, eso Mariana por ahí tendría que cambiarlo en ese listado. Nosotros tenemos intimados, pero bueno, se entiende que es lo mismo, ¿no? Una vez que nosotros intimamos, es lo que sería el paralelo de lo que sucede en la justicia nacional. Así que no sé si eso le contesta a Santiago. Perdón, Santiago, no, Matías Galán. No sé si hay alguna otra pregunta que quieran hacer. Había una consulta más arriba que creo que la planteaste, Mariano, respecto a la solicitud de dispositivo vía Kiwi, que Sí, eso más que una pregunta, tengo entendido que Natalia Pla
nos está comentando que se puede implementar la solicitud del dispositivo vía Kiwi. Esto es un sistema operativo nuestro, que justamente por el cual nosotros cargamos los trámites. Y poder observar su seguimiento, así como ver cuántos dispositivos hay. Yo la verdad que lo desconozco. No sé si Natalia, yo no veo que tenga símbolo de Mariano. pregunta, con lo cual, sí. Nosotros no tenemos acceso en este momento al sistema Kiwi, con lo cual no podemos recibir las solicitudes. Se está trabajando tal vez en un convenio futuro para poder tener acceso y nosotros poder recibir las solicitudes vía Kiwi. Después de lo que es seguimiento y ver la cantidad de dispositivos, no creo que esté incluido en ese convenio de momento. Se está trabajando para esto otro, para que lo puedan solicitar por esa vía. Perfecto, ahí Natalia aclaró que era una pregunta y no, justamente en este momento todavía no, por lo cual lo que tenemos que hacer es justamente ver de qué manera lo podemos implementar. Mariana, aprovecho, ¿pusieron los datos como para que se puedan contactar con ustedes en el chat? Ya los estoy copiando y ya te los envío. Perfecto. No sé si hay alguna pregunta más que quieran aprovechar. Disculpame, María, no, déjame hacer una aclaración a un video, pero tengo mala conexión y se me tilda todo. Quería hacer dos aclaraciones. Primero, con respecto a los casos de violencia, sí, lo ideal es hacerles delante previamente el formulario para poder analizar los domicilios y la distancia. ¿Sí? Y tener en cuenta que muchas veces la defensa que un hotel, sí, casi siempre es un requisito 151, y 2 días después el señor queda en situación de calle. Y eso toca que para nosotros sea inviable el caso y quizás el caso ya pasó a violencia. Alan, perdón, ¿se escuchan, todos lo escuchan mal? Porque Sí, se escucha bastante mal el audio. Sí, tal cual, mal. Lo que se entendió es que están preguntando con respecto a los casos que derivan después en situación de calle o ingresan como situación de calle. Si ingresan directamente como situación de calle, es declarado inviable, por lo cual no puede ingresar al sistema de monitoreo. ¿Escuché bien? ¿Fue esa la pregunta? O creo que era una aclaración de una pregunta, pero... Y después, bueno, si se llega a tornar situación de calle, o sea, dada el motivo por la exclusión o derivan en una situación de calle del caso, se va a declarar inviable, toda vez que no se va a poder supervisar correctamente. El sistema es muy eficiente, por lo cual ya necesita, si bien la tobillera, como explicó Horacio, no necesita carga, los dispositivos sí. Entonces, una persona en situación de calle hemos comprobado de que no puede dar un uso correcto del dispositivo. Por lo cual, si luego del ingreso deriva en una situación de calle, estaremos informándoles a ustedes la inviabilidad de ese caso. Bien. Quería saber si alguien tiene alguna consulta adicional. Acá me piden el correo electrónico. Mariana, no sé si lo estás colocando en el chat. Algún correo electrónico donde también se puedan contactar. Si no, igual lo que pueden hacer, ahí ya hay 2 teléfonos de contacto. Y acabo de colocarlo, es alarmas.tobilleras@Buenos Aires. Bueno, desde ya, para nosotros, desde la Fiscalía General, queremos agradecer sobre todo la gran concurrencia. No pensamos que iban a sumarse tantos. Como dije al principio, estamos frente a determinados problemas que se dan producto de a veces que se solicita alguna consigna y tenemos problemas con el tema de consignas. Tenemos también a veces problemas con el tema de los cupos, ¿no? En el servicio penitenciario y en las alcaidías. A veces se considera que el dispositivo de botón antipánico no satisface del todo lo que nosotros estamos necesitando en la calle. Entonces, creo que estas herramientas que se conversaron hoy
son bastante útiles y que nos van a permitir, como dijo Mariana, en la medida que las usemos racionalmente, adecuadamente a cada caso, pero bueno, creo que es algo más que suma y tenemos la suerte que antes teníamos una limitación, había pocos dispositivos a disposición de la justicia de la ciudad. En este momento justamente eso se ha solucionado y lo que queríamos era dar este espacio para que ustedes tengan la posibilidad de interiorizarse de todos los detalles técnicos y de protocolo. Con lo cual, agradecidos nuevamente por el tiempo que nos dieron, que sabemos que todos están con muchas obligaciones, a pesar de lo cual se han sumado a este espacio. Así que, Marcelo, Horacio, muchas gracias. Mariana, Alia, Cristian, también muchas gracias por participar. Como se está haciendo eco, me parece que es un buen momento como para despedirnos. Bueno, muchas gracias. Cualquier consulta, Gracias. quedamos todos a disposición. Buenas tardes, gracias. Buenas tardes, gracias. Mariano, discúlpame, quería recordarles que está ahí el link en el chat a los fines de que se puedan inscribir por el tema de la asistencia. Sí, ahí en el chat dejamos el link de inscripción. Gracias.